como que en los momentos de la vida de Jonás nos podemos ver reflejados nosotros, pero primero como ver qué le fue pasando a él, qué fue realizando, cómo fue respondiendo al llamado que le hizo el Señor, ¿no? Y el tema prácticamente de este libro del profeta Jonás es la conversión. Es como un tema, pues ahora sí que nosotros tenemos que revisar y lo vamos a hacer a la luz de la vida del profeta Jonás, ¿no? De hecho, hay una gran enseñanza, pero en la vida, o sea, en cómo él responde al llamado de Dios, en lo que él hace, ahí está como la gran enseñanza que el Señor nos quiere comunicar. Es decir, con la vida del profeta nosotros podemos aprender como muchas cosas de nosotros, lo que tiene que ver con nuestro llamado. ¿Sí? Por eso como que en cada capítulo también nos presenta como una escena de lo que pasó con Jonás. O sea, son cuatro, podemos decir que son cuatro escenas, ¿no? Como de entrada, en el libro del profeta Jonás, hermanos, Dios nada más le pide que haga algo. ¿Qué le pide ustedes, qué creen ustedes, los que leyeron el capítulo? ¿Qué le pide Dios a Jonás en concreto? ¿Ande? No, tiene que llevar un mensaje. Un mensaje a una ciudad que se llama Nínive. ¿Y cuál sería como el mensaje? Ajá, sí, sí. Por la actitud del pueblo iba a ser castigado y entonces es lo que Jonás tiene que ir a anunciar ese mensaje a esa gran ciudad que se llama Nínive. Que si no se arrepiente ese pueblo, ¿dentro de cuántos días? Dentro de 40 días, esa ciudad va a ser destruida. Entonces, ese es el encargo que Dios le pide a Jonás. Nada más eso es lo que tiene que hacer. Bueno, nada más eso, pero es complicadísimo, pues, porque Nínive es una ciudad muy grande. Entonces, a ver, y es muy interesante lo que va pasando con Jonás respecto a ese mandato que recibe del Señor Jesús, o sea, perdón, de Yahvé. Entonces, esa es la misión que tiene Jonás, o sea, Dios lo llama y le encarga una misión que es ir a Nínive, anunciar de que si no se arrepiente, esa ciudad va a ser destruida dentro de 40 días, ¿no? Entonces, ahora sí, ¿qué hace Jonás cuando Dios le hace esta petición? Es un poquito lo que pasa en el capítulo primero, los que revisaron, quienes leyeron el capítulo 1. Bueno, ustedes leyeron el primer capítulo, ustedes también, ajá, sí. Miren, ajá, entonces, y ahí hay un mapa, aquí bueno, no se ve porque hay mucha luz, pero resulta que, o sea, Dios le pide que vaya a Nínive. Allí Nínive está de este lado, casi, ¿sí se alcanza a leer? Ok, bueno, es ahí donde tiene que ir Jonás. Pero en lugar de ir a Nínive, ¿dónde se fue? A Tarsis. ¿Para dónde fue? Del otro lado. O sea, ¿qué nos da a entender esto? Pues que no obedeció, huye, le dio miedo, pues no quiso como hacer la misión del Señor. Como que él, o sea, Dios le pide una cosa, pero él no quiere y hace otra, ¿no? Hace otra, o sea, se dirigió pues a otro lado, o sea, en lugar de irse a Nínive a anunciar lo que el Señor le había pedido, quiere irse a Tarsis, quiere huir de Dios, del mensaje, no quiere, pues ahora sí, pues escuchar ni obedecer, ni hacer caso a lo que el Señor le pide, ¿no? Ahora, pues él está como muy decidido a irse a Tarsis, ¿no? Como que decir, Dios me pide una cosa, yo quiero hacer esto, y se va. ¿Y cómo se va? En un barco, ajá, se marcha para Tarsis, ¿no? Con unos marineros. Y luego, mientras están en el mar, algo sucede.
hay una tormenta, ajá, hay una tormenta, este, y luego, entonces mientras los que van ahí en la barca, pues están como con miedo o se ponen a rezar ellos por, para ser salvados y demás, bueno, Jonás dicen que duerme. O sea, él no le importa si los demás mueren o si también él muere, o sea, él es así como muy desentendido de eso. De hecho, tampoco reza, ¿eh? Entre lo que los demás se ponen a rezar para recibir la ayuda de Dios, Jonás duerme. Está como muy, pues, relajado, ¿no? Es decir, él no reza mientras los demás no, sí rezan. Pero entonces luego, ¿qué hacen los marineros con Jonás? Le cuestionan, pero ¿qué otra cosa le hacen? Pues le piden que invoque a su Dios, pero él no quiere rezar. ¿Y cuál es la solución para que la tormenta cese? Lo echan al mar y dicen que, bueno, que echándolo al mar se calma la tormenta, ¿no? Entonces, bueno, es un poquito también tenemos que ir leyendo cuál sería como el sentido teológico de estas escenas de la vida de Jonás, ¿no? Entonces, y luego, ¿qué sucede para los que leyeron el siguiente capítulo? Vamos a ir como tratando como de reconstruir como la historia. Ya está en el mar, mande, se lo traga una ballena, sí, exacto, ajá. Pero ahora se lo traga una ballena y ¿qué hace Jonás adentro de la ballena? Ahí sí hace oración. Ok, sí, ajá. Ahí sí, sí, ajá, sí, sí, hace oración. Después de que está adentro de la ballena, ¿qué sucede? ¿Quiénes, o sea, los que leyeron el texto correspondiente de que, a ver, vamos a escuchar, ¿ya? Está 3 días en el vientre de la ballena, ajá. Sí, ajá. ¿Qué más fue sucediendo con la vida de Jonás? Digo, ya hasta ahí vamos, que está 3 días en el vientre de la ballena. Después, ¿qué sucede? Yahvé escucha la oración de Jonás y entonces es expulsado del vientre de la ballena. ¿Y luego qué sigue? Luego sí le hace caso a Dios y se va a Nínive pues, a anunciar pues, ese mensaje que Yahvé le había solicitado. Y en Nínive, ¿qué pasa? El pueblo se arrepiente, escucha el mensaje de Yahvé a través de Jonás y el pueblo se arrepiente, se convierte. ¿Qué hace todo en la ciudad de Nínive? Ayuna, hacen penitencia, ajá, hasta el rey, hasta los animales, o sea, como que toda la ciudad hace ayuno, hace penitencia por la conversión de sus faltas, ajá. ¿Sí? ¿Alguna cosa que hay que añadir de Jonás en la ciudad de Nínive? Okay. Que cumplió con su misión y tuvo frutos. Sí, ajá, Dios ve que la ciudad de Nínive se arrepiente y no los castiga. De acuerdo, hasta ahí vamos. Ahora, después de que cuando Jonás ve de que Dios perdona al pueblo, perdona a la ciudad de Nínive, a los habitantes, ¿qué sucede? Que se enoja. ¿Por qué se habrá enojado Jonás?
porque Dios se arrepintió y no los mató, por eso se enojó Jonás. ¿Por qué más creen que se haya enojado? ¿Mande? Por la vergüenza. ¿Por qué habrá sentido vergüenza? Porque iba a quedar mal, porque en realidad pues no se cumplió lo que a lo mejor él les dijo y entonces bueno, como que Dios lo puso en vergüenza. Ujú. Porque no, el castigo del Señor no descendió sobre los habitantes de Nínive, ¿no? Entonces por eso como que él sintió de pues vergüenza, como quedó mal ante la ciudad, ¿no? Posiblemente sea también como la causa de su enojo. ¿Mande? O frustración, porque no pasó lo que él quería que pasara, ¿no? No que no quería, sino que hizo y luego fue como que, ay, pues como mentiroso. Sí, quedó mal Jonás, ¿no? Entonces probablemente, bueno, esto que estamos comentando probablemente sean como las causas de su enojo, ¿no? Y, y cómo termina la narración, la historia del profeta, de que, bueno, Dios perdonó a una ciudad entera, a Nínive, y después, ¿dónde se fue Jonás? Para los que leyeron el capítulo 4. Se fue a una isla, ajá, y desde ahí, sentado, ¿qué estaba viendo? Esperando a ver qué ocurría con Nínive, y luego habla de un ricino, ¿eso qué es? Como un árbol que Dios hizo para, para darle sombra a Jonás mientras estaba viendo la ciudad, pero resulta que ese ricino se secó, que Dios mandó como un gusano, ajá, se secó y ¿qué pasó con Jonás? Pues se vuelve a enojar. ¿Cuál fue el reclamo de Jonás? ¿Mandé? Que se quería morir. Ajá. Eh, sí, 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 como muy aferrado a, sí, obstinado. Sí. Ujú. Entonces, más o menos se entiende un poquito cómo fue, va como lo que va sucediendo con Jonás. Primero, pues igual como su vocación de que el Señor pues lo llama para una misión, que vaya a la ciudad de Nínive a, pues a anunciar eso de que si no se convierte la gran ciudad, dentro de 40 días será destruida, ¿no? Entonces Jonás, en lugar de irse para Nínive, se fue como al otro lado, del lado contrario, a Tarsis, ¿no? Entonces desde ahí ya se sube a la barca con los marineros para irse a Tarsis, pero resulta que se desata una gran tempestad, una tormenta, y bueno, mientras los marineros rezaban, Jonás dormía, se desentendía de la situación. Eh, yo, igual después los marineros decidieron arrojar al mar a Jonás y allí una ballena se lo tragó, permaneció allí por 3 días, después fue expulsado del vientre de la ballena, por fin hizo caso, y se fue a Nínive, anunció lo que tenía que, el mensaje de Yahvé, toda la ciudad se convirtió, hizo ayuno, hizo penitencia, Dios los perdonó, y después termina como la escena, pues como este diálogo entre Jonás y Dios, y él como inconforme con lo que Dios había actuado, que como que no le pareció de que Dios perdonara a una ciudad tan pecadora como lo fue Nínive, y eso fue como la causa pues como del enojo de Jonás, ¿no?
Ujú. Exactamente, o sea, como que le hizo como tratar como Dios tratando de convencer a Jonás. A ver. Exactamente. Ujú. Ujú. Que no está de acuerdo exactamente con el proceder de Dios y él como más como aferrado como a sus criterios, a su parecer. Ujú. Sí. Ujú. Aquí, sí, o sea, nosotros tenemos que leer nuestra vida, nuestro llamado, nuestra vocación, así por lo que fue experimentando o pasando Jonás, porque desde luego nosotros también hemos ido pasando por experiencias similares, ¿no? Que igual que tenemos que reconocer y desde esas experiencias como vivir una conversión mucho más profunda, ¿no? Y al final, en lugar de terminar peleados con Dios o enojados con Él, como que también alegrarnos por la acción que hace de ser misericordioso con todos, incluso con la ciudad o el pueblo más pecador, o sea, él siente compasión. Y no sé, nos pasa como que a veces, como que eso no nos parece, como tú que has hecho tantas cosas malas en tu vida, has hecho mucho daño, yo no puedo entenderte que Dios te perdone y no estoy de acuerdo de que Dios te perdone, tú no mereces el perdón, o sea, como que juzgamos como de cierta manera, pues, ¿no? Y queremos que Dios sea como implacable, castigue, sea malo con los malos, pues no tendría que ser así, pues. Entonces, por ejemplo, en la primera escena tenemos también como ubicarnos y decir, bueno, Dios a todos nos llama a una misión. Todos tenemos una misión aquí en la vida. Lo que tenemos que identificar es cuál es esa misión. Preguntarle a Dios en la oración, ¿qué pides de mí? ¿En qué cosas quieres que yo te sirva? ¿Cuál es el mensaje que yo tengo que comunicar, ¿no? A los demás? Y cuando Dios me ponga delante de mí la misión que yo tengo que realizar, pues no huir de esa misión. Sí, es como, por ejemplo, no sé, a veces en la oración nosotros como que le pedimos a Dios algo, pero Él nos pide otra cosa. Pero al final nosotros no aceptamos eso que lo que el Señor nos pide porque nosotros queremos otra cosa. Sí, sí, sí ha pasado esto, ¿no? Como que pasa a veces que en la oración nosotros queremos convencer a Dios de que lo que nosotros queremos para nosotros está bien y lo que Él nos pide pues es lo que no está bien, porque lo que está bien es lo que yo quiero, ¿no? Entonces, desde ahí, como que podemos nosotros también ubicarnos en esta escena, ¿no? Al final, sí tenemos que, a ver, nuestra vocación es un llamado, pero es que es del Señor y tenemos que ir constantemente a Él para preguntarle qué es lo que Él pide de nosotros, a dónde Él nos quiere enviar, ¿no? Y no huir de la misión, sino más bien, pues, abrazar, aunque no queremos eso, pues por algo el Señor nos está pidiendo pues que estemos ahí en ese lugar con tales hermanos o sea, como que aceptar la voluntad de Dios. En primer lugar, yo creo que es eso nuestro llamado, todo el hecho de que estemos aquí es, pues igual Dios nos pide algo, pero ¿qué es eso lo que me está pidiendo? Y hacer lo que me pide, no que si Él me quiere aquí yo me voy para otro lado o hago otra cosa, porque a veces así se nos va la vida. Pensamos que estamos haciendo la voluntad de Dios cuando en realidad lo que estamos haciendo es nuestra voluntad, es nuestro querer, ¿no? O sea, nos pasa eso. Pero eso tiene consecuencias también. O sea, el hecho de no hacer la voluntad de Dios va a implicar pasar por momentos como de tempestad, como lo que le pasó a Jonás, ¿no? Cuando elegimos mal, cuando no elegimos aquello que Dios pide de nosotros, que vamos a experimentar
experiencias así, de tempestad, de dolor, de abandono, de sufrimiento, de angustia, ¿no? Pues esa es la consecuencia de una persona que no abraza la voluntad del Señor, ¿no? Sufre. Pero no es por culpa de Dios, es más bien porque uno decide aquello que es contrario a Dios, o sea, por eso entonces el sufrimiento es más que nada porque yo estoy eligiendo mal. Ahora, también algo muy curioso que nos pasa a nosotros, cuando más sufrimos es cuando más dejamos de orar. Es cuando más como o sea, nos abandonamos, o sea, como nos descuidamos, o sea, ni pensamos en Dios. No sé si les ha pasado o han escuchado situaciones así. La persona que está pasando por un momento de crisis, de dolor, es cuando pues duerme, no hace oración. Un poquito lo que pasó con Jonás, con los marineros, pues. O sea, ellos sí invocaron a su Dios y Jonás, ¿no? Entonces también tenemos que ver, aquí nos podemos ubicar perfectamente, o sea, muchas veces sí, cuando más necesitamos a Dios es cuando más nos alejamos de Él. O sea, ¿por qué como que esa actitud pues contraria pues que muchas veces nosotros abrazamos como cristianos? ¿Que acaso no confiamos en Dios? De que Él nos puede ayudar a salir de una situación por más dolorosa, por más penosa que sea, pero es el que tiene el poder y la sabiduría infinita. Entonces, ¿por qué no nos acogemos a Él como lo hicieron los marineros que empezaron a orar, a rezar, ¿no? ¿Por qué nos dormimos? ¿Por qué nos desentendemos en ese momento? ¿Por qué somos tan como indiferentes, pues, ¿no? No acudimos al Señor. Entonces ahí sí, donde tenemos ahora sí como que identificarnos de que en muchos momentos de nuestra vida vivimos esas situaciones de desolación, de tristeza, así, de esta manera, como distantes del Señor. Ujú, ujú, claro, sí. Ujú. Sí, es la desobediencia de uno que tiene estas implicaciones y consecuencias, pero no es ni culpa de Dios, ni es culpa de los demás, porque también aquí culpamos mucho a los demás de lo que nosotros estamos sufriendo, a los papás, a los amigos, familiares y demás, pero al final son decisiones que uno ha ido tomando, pues, y son las consecuencias de los actos que tenemos que hacer, pues, a asumirlas, ¿no? Ahora, pues otra enseñanza, creo buena también de Jonás, como estando en el vientre de la ballena, pues es que, bueno, allí pues comienza pues, a hacer oración, ¿no? Entonces, creo yo de que al final, no sé, luego les dejo también de tarea que puedan leer o meditar el Salmo 139 o el Salmo 138, 139. Eh, Habla de este salmo de que nosotros no nos, por más que queramos apartarnos de la mirada del Señor, en realidad jamás lo vamos a conseguir porque hasta una está en el vientre de la ballena o estemos así como en el lugar más oscuro, más escondido, allí nos va a encontrar, ¿no? Y si hacemos oración ahí en ese lugar es más recóndito, más miserable y demás, Dios nos escucha. Entonces, si tiene sentido esto. Entonces, el Salmo 139, pues habla de esto, o sea, si voy a lo lejos, ahí me encuentras, si subo, pues ahí estás, si bajo, o sea, yo no me puedo escapar, Señor, de tu mirada o de tu presencia, ¿no? Entonces, como me parece que es como también lo que tenemos que reconocer también nosotros, pues, si hacemos oración, si volteamos a ver al Señor, la situación de pecado en el que estemos,
Él nos escucha, porque Él está en todo lugar, en todas partes, lo que sea. Y nuestra oración, si es humilde, si es sencilla, es escuchada, ¿no? Entonces siempre tenemos la oportunidad para orar en toda situación. Entonces, y aún, como les decía, en la situación más compleja, ahí tenemos que invocar al Señor, ¿no? ¿Qué, qué sigue después de que, bueno, ya pues se da la misión de Jonás, anuncia, cumple la misión del Señor, la ciudad se convierte, pero también allí eh, dicen algunos autores de que al final eh, lo más importante también de todas las cosas que nosotros hacemos, de nuestros apostolados, es también como vivir la conversión profunda a nosotros. O sea, es decir, en este caso, ¿cómo termina esta narración? Es decir, como que Jonás le costó trabajo como comulgar con lo que el Señor había hecho, ¿no? Que al final, o sea, para mí la conclusión de igual de este texto, también de cualquier retiro, de cualquier servicio y apostolado, que al final todo eso nos acerque más a Dios. O sea, que la persona que esté haciendo, que es lo que esté sirviendo, viva como muy cerca del Señor, ¿no? Que es algo que lo que no pasaba en la vida del profeta, ¿no? Anunció, pero al final no conoció al Dios misericordioso. O sea, entonces sí puede pasar con nosotros toda una vida sirviendo en la iglesia, toda una vida siendo, no sé, ministro o y al final sin experimentar la misericordia del Señor, o sea, sin vivir como en ese corazón amoroso de Dios nuestro Padre. Esa es una gran falta que nosotros podemos cometer, ¿no? O sea, hacer las cosas nada más por hacerlas y olvidarnos del gran corazón que Dios tiene para con nosotros y que también tenemos que anunciar a los demás de que precisamente Dios es amoroso, es misericordioso con todos y lo ha sido con nosotros, nos ha perdonado tantas cosas y también lo va a hacer aún con el más pecador, con quien lleve como una mala vida, aún tiene la posibilidad también de convertirse y si lo hace, Dios le perdona. Entonces, esa es la buena noticia que nosotros tenemos que comunicar. Hermanos, somos nosotros los que tenemos que vivir más convertidos. O sea, porque hay hermanos que no son de misa diaria, hermanos muy sencillos y están mucho más cerca del Señor que nosotros a veces que estamos allí. No sé si queda claro. O sea, ¿quién necesita conversión? Nosotros mismos. En primer lugar, mejorar nuestra relación con Dios, que sea de otra manera, ¿sí? Porque si no, mejor no estar, porque no tiene sentido que estemos a veces. Pues yo no sé si Dios se vale de nosotros mm, como para ser como piedras de tropiezo de otros, no lo sé. Pienso que no es la vía, pero pues Dios se aprovecha de muchas maneras, pues, para acercar a las personas a Él. Pero ojalá que nosotros no seamos así, o sea, que facilitemos las cosas a los demás para que lleguen a Dios y que le conozcan y le amen así como nosotros le hemos conocido y le amamos, ¿no? Si no, nuestra presencia en la iglesia o en los apostolados no tiene sentido, porque al final es lo que da valor a todas las cosas, como dice Santa Teresa, pues el amor, ¿no? Yo pienso que esa es como la gran enseñanza. No nos enojemos si Dios perdona, si Dios es bueno con todos. Él puede hacer con lo suyo lo que Él quiera. Nosotros, ¿quiénes somos para renegar de eso, ¿no? Yo creo que sea. Entonces, la conversión la tenemos que vivir todos nosotros, principalmente los más allegados a la iglesia. Somos los que necesitamos más conversión porque somos los que vivimos a veces más alejados del corazón misericordioso del Señor. Estamos como el hijo mayor de la parábola del hijo pródigo que está en casa, pero aún estando en casa, no conoce al Padre, aunque le dice, hijo, todo lo mío es tuyo, pero no ha tomado como posesión de eso que le está ofreciendo su Padre. Nosotros estamos así, el Padre nos lo está ofreciendo,
y muchas veces nosotros no hemos como que tomado eso que Él pone en nuestras manos. Entonces, sí es un tema como serio, es decir, tengo que adentrarme más en el amor misericordioso del Señor, lo tengo que vivir. Eso más que otras cosas. Entonces, como sería como la conclusión. También eh, la vida del profeta Jonás es muy interesante, sobre todo en el tema de la conversión. Ojalá que lo leamos, meditemos detenidamente y que no, que tenga como otro desenlace, es decir, que nos alegremos de que Dios haya perdonado a hermanos que de verdad se arrepintieron de corazón y que pues eso es como tiene que provocar una alegría muy grande, decir, pues qué bueno que pasó eso, ¿por qué me tengo que enojar, ¿no? Por esa actitud que tiene el Señor de ser bueno con todos. Bueno, ahorita nos vamos a ir con las madres carmelitas, con las monjas. Allá vamos a tener un momentito de oración y después de la oración la Santa Misa. Aquí los hermanos nos van a decir, ¿cómo?